has sido injertado, ¿qué pasó? Y tú que has sido injertado en lugar de las ramas, dice, tremendo error que corrigió la Biblia de las Américas, cuando dice, y tú que has sido injertado entre las ramas. Eso es correcto. No es en lugar de, es entre las. No, claro, no es en lugar de Israel que ha sido puesto el pueblo gentil, es entre el pueblo hebreo que ha sido puesto el pueblo gentil, para que todos sean uno en la mano de Hashem. Y entonces ahí sí se entiende lo que el profeta Ezequiel dice, que unirá a todas las tribus de Israel con todos los compañeros, es decir, con todos los no judíos que crean en la Torah para hacer un solo pueblo. Ahí todo tiene sentido, ahí todo concuerda, ahí todo armoniza. No hay que inventar nada. ¿Estamos claros? Ok. La octava provisión es esa. En ti serán injertadas o benditas todas las familias de la tierra. Ahora, el verso 4 nos indica que Abraham hizo todo cuanto Hashem le había dicho. ¿Y sabe por qué Abraham hizo todo cuanto Hashem le había dicho? Porque Abraham en la Escritura es denominado como un hibrid. Hibrid. ¿Qué significa hibrid? Hibrid significa hebreo. Hebreo. ¿Qué significa hebreo? El que está del otro lado. El que cruzó al otro lado. Abraham cruzó el Éufrates. Estaba de un lado y se fue al otro lado del Éufrates. Esa acción de nuestro padre Abraham de haber cruzado de un sitio a otro sitio, físicamente hablando, lo constituye un hebreo. El haber salido de Ur Kasdim e incursionar en el desierto, tomar esa decisión, es ser considerado un hebreo. En tanto y cuanto una persona cruza al otro lado, es considerado por Hashem un hebreo. ¿Y qué significa este cruce de un lado al otro lado? Abraham no solamente dejó su tierra y sus parientes, dejó sus costumbres. Cuando el Eterno le dice sal de tu tierra y entre tus parientes, la expresión hebrea es lej lejá. Pero lej lejá no solamente significa sal de tu entorno, sino que significa sal de ti mismo. Es decir, sal de esas costumbres. Sal de aquello que no es mi voluntad. El propósito del bendito sea es que todos nosotros salgamos de todo aquello que no es la voluntad del Creador. Entonces hay que salir de 3 círculos. Les decía, me parece el otro día. Primer círculo. Salir de la tierra y de la parentela, es decir, de las costumbres de los pueblos paganos. Pero es que a mí se me hace difícil dejar de comer chancho, dicen algunos. El Eterno te dice sal. Es que a mí se me hace difícil salir de la fiesta, de la Navidad y el Año Nuevo que celebran los paganos. Hashem dice sal. Sal de la tierra. ¿Mandé? Los cristianos no debemos celebrar Ahí Navidad. está. El calendario, el año nuevo, mire, ¿sabían ustedes que, claro, el calendario que estableció Roma es un calendario pagano? Alterado. De hecho, el mismo término, el gregoriano, claro, el mismo término calendario viene de un dios pagano llamado Calenda. Agosto, por ejemplo, en honor al emperador Augusto César. Y el fin de año es en adoración a la Trinidad, originalmente. El que celebra a las 12 de la noche, el fin de año, está dándole honor a la Santísima Trinidad. Y la Trinidad no existe en la Escritura, porque Hashem dice que es uno. El origen de la Trinidad, ¿usted sabe cuál es el origen de la Trinidad? El origen de la Trinidad está en Roma. Y el concepto de Santísima Trinidad era en un rito pagano de Roma a una mujer que se iba a casar con mala reputación. ¿Sí sabían eso? Una mujer con mala reputación iba a la hora del matrimonio, le ponían entre las piernas, cierra las piernas, cerraba las piernas, le ponían entre las piernas una rama con unas hojas. La ceremonia constaba de que le quitaban las hojas, le quitaban las hojas. Después de ese rito, ella era declarada la Santísima Trinidad. Y era virgen. Pero no viene, perdón, antes de Roma no viene de Babilonia. Por supuesto, tiene trascendencia más antigua en Nimrod. En Nimrod, ¿sí? En Semiramis, ¿verdad? En Semiramis, Nimrod, Semiramis y lo que engendró Semiramis, que era producto del espíritu de Nimrod,
Claro, el Hijo de... Ahí empieza la Trinidad. Por supuesto que empieza desde allí. Claro que sí. Rebeldía en el fondo. Rebeldía, idolatría, paganismo. Y los de ahora, los actuales, los que consideran que conocen algo de las Escrituras y que se hacen llamar maestros, no conociéndole... Yo no sé cómo una persona puede decir que es maestro si no conoce lo que está detrás del texto de la traducción. Entonces hay quienes se han atrevido a decir, es que allí en la Biblia, cuando dicen el principio creó Dios, Dios en hebreo es Elohim, Elohim es plural, entonces ahí está la Trinidad. ¡Qué aberración! Cuando Elohim es una palabra que en hebreo significa autoridad, y esta palabra es singular y plural según el contexto, así como la palabra magin, que es agua o aguas, o shamayim, que es cielo o cielos. En hebreo hay palabras que son singular y plural según el contexto. Cuando la Escritura usa el término Elohim, es porque en ese término está recopilado los atributos de Hashem, 72 atributos de Hashem. Siempre los sabios dicen 72, yo me atrevo a decir que son muchos más, pero 72 que son los más conocidos. Por ejemplo, cuando yo digo Adonai Rahum, estoy diciendo hay dos atributos de Hashem. Adonai, que es Señor, Rahum, que es misericordioso. Cuando digo Shaddai, estoy diciendo que es el Todopoderoso. Cuando digo Jireh, estoy diciendo que es proveedor. ¿Me explico? Entonces, cuando yo digo Elohim, yo estoy diciéndolos todos. Porque es la completación de todo. Pero el ciego quiere ver lo que quiere ver. Entonces dice, no, ahí está la Trinidad. ¿Y cuándo el pueblo hebreo creyó en la Trinidad? ¡Nunca! Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escucha, le dice Moshe al pueblo. Escucha, Israel. Hashem nuestro Elohim, el que reúne todos los atributos. Por más que reúna todos los atributos, Él es uno. Shema Israel. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oye Israel, Hashem nuestro Elohim, Él es uno. Eso es claro. Tiene Adonai, Hashem. Términos, atributos según su función. Entonces los sabios enseñan que cuando nosotros decimos Adonai, estamos pidiendo como misericordia a Él. Pero cuando nosotros decimos Elohim, que reúne todos los atributos, estamos pidiendo justicia de parte de Él. ¿Sí? Hola. Ajá. ¿Se me está bajando ya el... ¿Qué pasa? ¿Me baja la cámara? ¿Me está durmiendo? Sí. Ya. Entonces, ¿sí me explico? ¿Sí? Yo pensaba que me estaba haciendo un paneo de cámara, arriba abajo, ¿no? Es que se estaba durmiendo. Bueno. Ok, ya estamos despiertos. Entonces, sí me estoy explicando, hermanos. El término Elohim no está tan... Oiga, otra cosa que dice, pero ahí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ahí está el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad, dicen. Y es que la gente quiere ver lo que quiere ver. Pero el libro de los Salmos dice que para ese momento ya estaban creados los ángeles. Entonces más fácil a Roma se le ha hecho pensar que es que le está diciendo a la Trinidad, que le está diciendo a los ángeles que estaban presentes allí. Y recordemos que el último en la creación fue el hombre. Todo lo demás estaba creado. Y el Eterno está mostrando allí humildad. Que Él, siendo el creador de todo, invita a toda la creación. Cuando dice, hagamos. ¿Y cómo sé yo eso? Porque en el siguiente verso, que es el que no lee la gente, ahí está la respuesta. Y dice, y creó Hashem, no dice y crearon. Y creó Hashem al hombre. Ajá. Entonces dice, pero ahí tiene imagen, ahí está el Hijo Jesús. ¿Cuál Hijo Jesús? Oye, que no es Jesús, es Yeshua. Y segundo, que esa imagen de la cual habla allí son las cualidades del Eterno. Porque si nosotros condicionamos la imagen al Creador, estamos diciendo que el Creador tiene principio, tiene fin, porque todo lo que tiene forma, tiene principio, tiene fin, tiene peso. Y no es así. Ella me está apuntando a otro lado ya. Yo estoy acá. Ajá. Imagínese usted esa grabación. Ok. Entonces, sí me estoy explicando. La imagen y la semejanza que habla la Escritura son las cualidades del bendito sea.
En Abraham, retomando, en Abraham son injertadas todas las familias de la tierra. En Abraham, en su hijo Isaac y en el verdadero Mesías de Israel. Ese verdadero Mesías de Israel no lo puede presentar Roma porque no desciende de Roma. No es el pueblo cristiano el que va a decirme a mí quién es el Mesías, porque ellos no tienen esa experiencia, no es de allí de donde sale el Mesías, es el pueblo hebreo. Así como dice la Escritura, que al pueblo hebreo es que se le ha dado el pacto, las promesas, es que al pueblo hebreo es que se le dio la responsabilidad de expandir la palabra. Entonces me dirán a mí, sí, pero el pueblo hebreo en la historia, ¿cuándo lo ha hecho? Muchas veces la Septuaginta, la Biblia de hebreo a griego, que fue reunido por 70 rabinos judíos que se encerraron en un lugar, bueno, ya lo dije, eran judíos. Y cuando Yeshua HaMashiach da la comisión en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dice, quedaos aquí y recibiréis poder, ¿verdad? Y dice, y me seréis testigos, porque primero hay que tener poder para ser testigo, ¿verdad? En toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿A quién le dio esa comisión? ¿Era Roma o judíos? Judíos. Eran judíos los que estaban allí. Es que los discípulos del Mesías eran judíos. Eso nunca cambió. Los destinatarios siempre han sido, son y serán el pueblo hebreo. No para que los judíos se crean la última Coca-Cola del desierto. No es para eso, porque cuando el judío se cree la última Coca-Cola del desierto, Hashem le dice, recuérdate de dónde te saqué. Y recuerda que tú eres especial porque yo te hice especial. Sencillamente el Eterno escogió al pueblo de Israel como el destinatario para que este de aquí se encargue de hacer una labor con el mundo entero. Y en eso estamos. El libro de Zacarías, capítulo 8, verso 23, Zacarías 8, 23 dice que en los últimos tiempos, ¿cómo dice, hermanos? ¿Cómo dice? Siempre. En los últimos tiempos, 10 personas de las naciones tomarán del manto de un judío y dirán, iremos contigo porque sabemos que Hashem está con ustedes. Estos son esos días, hermano. Estos son esos días. Compartir, pero primero aprender bien. Primero aprender bien. Ok, ¿alguna pregunta, hermanos, hasta allí? ¿Alguna pregunta? Una parte de esta última, ¿por qué en este caso los judíos, ¿verdad?, fueron llamados para la Septuaginta, para traducirla, ¿verdad?, del hebreo al griego, y de allí aparece entonces, ¿por qué ellos lo tradujeron al griego? La gran pregunta. Porque todo el mundo tiene derecho para estudiar las escrituras. El problema no es tanto que del hebreo al griego se haya traducido. Pero la situación es que se dice que no se tradujo bien. En el griego. Ya voy a explicar. Ya, porque es del griego al hebreo, que está mal traducido, pero ¿Cómo? Del hebreo al griego. A ver, no. tradujo del hebreo al griego. Del hebreo, sí, pero ellos tradujeron del hebreo al griego. Pero, ¿Cuál es su pregunta? ya, que si la tradujeron mal, ¿verdad? Porque No la tradujeron mal. ¿Quién dijo eso? Porque las traducciones nuestras están mal hechas, ¿verdad? Pero no es por el problema de la Septuaginta, sino por intereses creados. La Septuaginta quiere decir que la Septuaginta es exactamente la escritura hebrea. Tratándose de traducciones, nada es exactamente exacto. Pero si usted me dice a mí que la Septuaginta es confiable o fidedigna al hebreo, yo le voy a decir sí. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ¿quién más que el pueblo judío para entender sus propios hebraísmos, para entender sus propios contenidos? ¿Quién más? El pueblo hebreo. Era para entonces los judíos de la diáspora. El problema es, permítame responderle, el problema es cuando personas con intereses ajenos quieren traducir del griego a otros idiomas y le aumentan versos a la escritura, porque está comprobado que está aumentado versos en la escritura. Por ejemplo, hay una discusión bastante grande, aunque yo a veces le doy crédito para enseñarle de allí mismo al pueblo cristiano cómo es a ver, en español lo voy a decir, cómo es la jurisprudencia judía, en hebreo se llama halajá. Me tomo de este texto, por ejemplo. Dice allí que le trajeron a Yeshua una mujer que había cometido aparentemente adulterio, ¿verdad? Y aparentemente Yeshua le dice, ni yo la condeno. Personalmente, yo soy de la idea que explico ese párrafo de cómo pudo haber sido en la legislación judía.
Pero hay quienes afirman, y yo lo conozco en el fondo, que toda esa parte no existe. Sencillamente no existe. Inventada. Es inventada. En textos más antiguos no está. Y si no está en textos más antiguos, ¿por qué aparece ahora? Sin embargo, cuando a mí me lo preguntan, ¿sabe lo que yo hago? No me meto en ese campo a discutir esa parte, no es que lo explico. Y explico el por qué no pudo haber sido así. Pero realmente yo estoy consciente que esa parte no existe. Como la parte de la gran comisión. La parte del rico y Lázaro, Perdón, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. eso también está aumentado. Mateo 28, 19 está aumentado. El Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ejemplo, la parte en donde dice del rico y Lázaro, aumentada. La Iglesia Católica lo aumentó para justificar el purgatorio. La parte donde dice tres son los que dan testimonio en el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Primera de Juan, un cura está legua allí, la firma y sello el cura. En manuscritos más antiguos no existe. La parte en que Yeshua dice que fue en casa de un leproso, en Betanyá, dice que Yeshua HaMashiach estuvo en Betanyá, en casa de Shimeón el leproso. No es verdad, porque un leproso no pudo haber estado dentro de la ciudad y nadie lo hubiera permitido. Yeshua estaba en casa de Shimeón, el alfarero, el que hacía jarros. La palabra hebrea allí es garabá, que significa hacedor de jarros, que fue confundida con la palabra garbá, que es leproso. Entonces, si ven la necesidad de ir al texto original hebreo. Pero por decir todo esto, algunos me llaman loco. Es que se nos hace tan difícil. Es que poco a poco. Ya les doy ya tomo la palabra a mi hermana María. Ya tomo, estoy escuchando. A ver. Garabá y Garbá. Sí, ahí fue la confusión. Es que garbá y garabá son dos palabras parecidas. Garbá significa leproso y garabá hacedor de jarro. Bueno, digamos que se equivocaron, que no fue a propósito, ¿verdad? Pero se cometió un error grande, porque si Yeshua hubiese ido a la casa de Simeón el leproso, estaba quebrantando un mandamiento de la Escritura, donde dice que ningún leproso podía estar dentro de la ciudad. ¿Se acuerdan que Yeshua iba por el camino y encontró a 10 leprosos fuera de la ciudad? Es que ese era el lugar. Y acá lo vemos rompiendo los mandamientos del Padre. Va a Betanyá, entra a una casa, seguro está comido allí, y el leproso seguro se senta hasta la mesa. Eso no es así. Ya no hubiese sido la casa de Simón el leproso, sino la casa de la familia leprosa, a no ser que Simeón haya vivido solo allí. Pero si usted lee el texto, habían otras personas en esa casa, porque en ese mismo lugar derraman un perfume sobre la cabeza de Yeshua HaMashiach. Y no fue leproso. Yo no hubiera dado a tocar el leproso. Sí me estoy explicando. No tiene sentido. Otro error. Etíope eunuco, dice, que había subido a adorar al templo en el libro de los Hechos. ¿Cuál etíope eunuco? Si este había ido a adorar al templo, en el templo solamente podían entrar judíos. Y si era judío, este conocía los mandamientos de la palabra. Y si este conocía los mandamientos de la palabra dice, la Torah dice, que ninguna persona de testículos mayugados puede entrar al templo. Entonces este es demasiado sobrado que siendo un eunuco volado completo, entre al templo. Imagínese usted, pero era un descendiente, era un descendiente judío, porque había venido de Etiopía, era un judío. Cuando Shlomo estuvo con la reina de Saba, la reina de Saba se llevó un regalo de Shlomo, del rey de Shlomo, ¿verdad? Entonces allá por el África, en Etiopía, nació este hombre, pero descendiente judío, había crecido como judío, había guardado los mandamientos de la Torá. Porque de otra forma, si este no hubiera guardado los mandamientos del Eterno, no hubiese ido a Jerusalén a hacer su peregrinaje, al templo a adorar. Entonces, ruego que apaguen los celulares cuando estamos enseñando, o lo pongan en pausa, en vibrador, por favor. Entonces, va al templo a adorar, y dice que este funcionario de Candace, este etíope, bajaba de adorar. No era un etíope eunuco. La palabra allí, detrás del texto, es Mahainá. Mahainá. Mahainá no significa eunuco. Mahainá significa creyente. Ahora organicemos bien el texto allí. Y un etíope creyente venía de adorar al templo. Eso sí tiene sentido. ¿Verdad que sí tiene sentido?
Un etíope creyente. Y ahí me voy a tomar otro ejemplo. Dice Yeshua HaMashiach, y hay quienes se hacen, perdón, en la traducción, hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. Oiga, no podían entrar al templo. ¿Quién iba a ser loco de los judíos para hacerse eunuco para entrar al reino de los cielos? Ah, pero si lo traducimos correctamente, que hay quienes se hacen creyentes, Mahaina, por el reino de los cielos, todo tiene sentido. Hay quienes se hacen creyentes por el reino de los cielos. Pues sí, yo soy uno y usted es otro. ¿Verdad, Hashem? Una pregunta tenía Guillermo. No, o sea, también enfatizando lo que dice Matitiajo también, que dice que la ley y los profetas profetizaron solo hasta Juan, mira. Otro texto, que la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Falso, de falsedad absoluta. La ley y los profetas profetizaron referente a Yohanan. Eso es lo correcto. Referente, no hasta Yohanan, porque luego usted ve en el libro de los Hechos que habían más hijos de los profetas. Hijo, no es lo mismo decir profeta que hijo de los profetas. Ya, un ratito, pastor. A ver, Sí, todo tiene una razón, un motivo. La gran pregunta es por qué pusieron de ahí el eunuco, ¿por qué? Habría que preguntarle al que lo hizo. Tiene una razón, un sentido. Claro, esa respuesta sí no tengo cuál fue su motivación, pero es un error evidente. Sin embargo, sobre el asunto de los profetas, también pues se nos ha enseñado que Mashiach asumió digamos el rey, o sea, el rey asumió el sacerdocio y la profecía, o sea, el profeta, o sea, él asumió todos esos títulos. Por tanto, dice que ya en el tiempo actual, o sea, no hay profetas en cuanto a lo que, como en el Antiguo Testamento. Hoy él prácticamente asumió todos esos roles y por eso dice que hoy en la palabra está estipulado todo lo que él. En el pasado Dios habló por los profetas. ¿Quién ¿verdad? dice eso? Está de acuerdo a Hebreos, en este caso, el libro de Hebreos. ¿Cómo dice? A ver, leámoslo. En el pasado Dios habló. Hebreos capítulo 1. Veamos. Sí, dice... Habiendo hablado muchas veces. Dice, en el tiempo antiguo Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras, por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. O sea, en realidad, pues habló por los profetas. ¿Puedo explicar eso? Sí, por favor. En ninguna forma exime de que hoy por hoy hayan profetas. Ahí está diciendo que en el tiempo pasado el Eterno hubo testimonio sobre el Eterno a través de los profetas de Israel. Pero no está eximiendo de que hoy no pueda haber en ninguna parte. Lo que pasa es el atrevimiento de muchos que se atribuyen ser profetas hoy, cuando en el mismo pueblo hebreo, a todos los que tienen el don de profecía, ya no se les llama profetas desde hace mucho tiempo atrás, por respeto justamente a los grandes profetas que fueron incluidos en el canon bíblico. ¿Cómo se les llama entonces a todos aquellos que tienen esos dones de profecías, del cual inclusive el libro de los Hechos dice que uno de los ministerios es el ministerio de la profecía? Se les denomina hijos de los profetas. Hijos de los profetas. Ahora, ¿qué es ser un hijo de los profetas? Hace un tiempo atrás expliqué, me parece, entre ustedes, que hijos de los profetas son aquellos que hacen, predican, enseñan, actúan, piensan como los profetas de la Escritura. Esos son sus hijos. Es decir, una persona que cree en el rapto, que no existe en la Biblia, que cree en la Trinidad, que no existe en las Sagradas Escrituras, que piensa que Israel ha sido reemplazado por la Iglesia, jamás va a cumplir con las cualidades de ser un hijo de los profetas. Una de las profecías más grandes de la palabra del Eterno es lo que dijo Moshe Rabbeinu, cuando dice, un profeta como yo se levantará de entre mis hermanos, es decir, que hable como yo, que enseñe como yo. Aquel fue Yeshua el Mesías. Y Yeshua el Mesías siempre habló Torah, siempre habló la palabra. Entonces, en ninguna manera, hoy por hoy, yo escucho mucho, que el profeta de acá profetizó que del cielo, el infierno, que el cielo del infierno, esto, lo otro. Hablemos claro.
La profecía más grande está dada en la palabra del Eterno. Si guardas los mandamientos del Eterno, tienes bendición. Si no los guardas, maldición. La bendición y la maldición delante de ti está. Ok, puntualmente en todo caso, o sea, cuando alguien de pronto Dios o nos da un mensaje, una palabra, tiene que estar basado en las palabras que hablaron los profetas Así es. y que habló Mashiach, ¿verdad? Sí, sí. Punto, o sea, pero no es que, Sí. por ejemplo, lo que usted dice, y eso personalmente no me agrada tanto el tema de que no, es que el profeta fulano y tal, o sea, pero perdón, ¿bajo qué principio? Claro. Por ejemplo, en Efesios 4:11. O sea, lo que quiere decir que usted no esté de acuerdo con eso que se denominan profetas Por hoy. supuesto que no, Entiendo porque, eso. porque Ya. entiendo este texto que lo que Mashiach prácticamente dijo, por ejemplo, el profeta Daniel, habla de muchos temas y habla de lo que iba a venir el O profeta. sea, para puntualizar algo, no es que no hayan existido más profetas después de Yeshua HaMashiach. Sí los hay. Sí los hay. Pero esos profetas que vienen después de Yeshua, porque el ministerio de profecía no se ha acabado, al contrario, el libro de Joel capítulo 2 dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Si yo digo que el ministerio de profeta se acabó, yo rompo el libro de Joel y lo rompo luego pedazos. Pero si yo digo que el libro de Joel dice que en estos tiempos va a haber profetas, que sí los hay, pero los verdaderos profetas de este tiempo son gente modesta, gente que no dice soy un profeta, gente que dice el Eterno me ha dado una profecía para compartir. ¿Y de qué no dice manera? yo soy un profeta, perdón. Personalmente, el Eterno a mí me puede haber mostrado algo, pero difícilmente ustedes me van a escuchar a mí decir yo soy un profeta porque el Eterno anoche me reveló algo. Eso no, eso es falta de humildad. Cuando el Eterno a uno le revela algo para compartir, no significa que es para darle a uno un honor o un título precisamente. El verdadero hijo de profeta es humilde. El verdadero hijo de profeta habla como Moshe, habla como Yeshua HaMashiach. Sí hay profecía hoy, sí hay profetas hoy que por humildad dicen somos hijos de los profetas, por respeto a los grandes, por respeto a Yesayahu, por respeto a Irmiyahu, por respeto a Habacuc, por respeto a todos los grandes. Sin embargo, repito, al estilo de esos profetas, por ejemplo, el Señor hoy ya no es que va No. a decir lo que ya está completado por Mashiach. Es decir, Ajá. él finalmente cerró la profecía, pero lo que sí... No por cerró ejemplo, la puede- profecía, no o sea, cerró la profecía. Lo que quiero de pronto, para ver si... O sea, lo que quiero decir es que de pronto, si algo Dios me revela, repito, tiene que estar basado en Sí, esto. no. Y no en lo que supuestamente Dios me dice, no, es que aquí, por ejemplo, yo he escuchado muchas, de Estados Unidos concretamente. Aquí vinieron algunas veces y dijeron, bueno, mira, es que una mujer va a ser presidente de la República. Esa mujer se lanzó como candidata, ni el perro votó por ella, por ejemplo, ¿no? Entonces, cosas como esas. Y honestamente, claro, no conozco a profundidad, pero honestamente, Sí, estamos de sí acuerdo. creo en en eso. este sentido que... Sí, estamos de acuerdo Ya. en eso, totalmente, de que hoy mucha gente se ha jactado de ponerse títulos. He visto hasta tarjetas por ahí. Una vez iba por un lugar y me dieron una tarjeta, yo soy apóstol, profeta, y este parece los abogados, caso penal, civil, constitucional. Bueno, te respeto. Ya no hay ni apóstol ni profeta. No es que no hay apóstol ni profeta, sino que por no ir a las raíces hebreas se ha malentendido. Lo voy a explicar por última vez.